El dominio del fuego y la observación del comportamiento de materiales como las silíceas arenas de río, el calcio y la sosa, que al calor de una elevada temperatura llegan a fundirse, permitieron al hombre desde muy antiguo la fabricación del vidrio. Plinio, en su Historia Natural, sitúa el casual hallazgo en Fenicia, lo cual indica que aquel pueblo conocía la técnica del vidrio aprendida en su relación comercial con Egipto. Es aquí donde se sitúa uno de los orígenes ciertos de la fabricación del vidrio difundida luego por el Mediterráneo. La construcción de unos hornos adecuados para alcanzar la temperatura que requiere la fusión y mezcla de las materias primas en los crisoles es requisito previo y fruto de una experiencia que apenas si varió a lo largo de la historia. Entre los hornos romanos, los consejos dados por el monje Teófilo en la Edad Media y los grabados de la Enciclopedia Francesa del siglo XVIII, hay una ajustada correspondencia que en parte se debe a la repetición de un mismo proceso. Hornos de arcilla refractaria, cañas metálicas para soplar el vidrio y unas herramientas muy rudimentarias como pinzas, tenazas y tijeras con las que el maestro ha hecho posible la bella historia de la vidriera. En esta, finalmente, confluirán la habilidad del artesano y el talento del pintor. En cada vidriera se transparenta la mirada del artista que concibió su composición, dibujo y color, comenzando por el reparto de la figura entre los distintos vidrios que, como en un mosaico o puzzle, compondrán la vidriera completa. Para ello, el pintor, en su taller y sobre la mesa de trabajo, traslada al papel, al tamaño que definitivamente tendrá la vidriera, el modelo que tiene ante sí, comenzando en este caso por la cabeza de una figura femenina. Después de encajarla, se refuerza el dibujo en sus líneas de contorno e interiores que servirán de base a todo el trabajo posterior, iniciando igualmente el modelado del rostro. Esta misma operación se repite sobre el papel hasta completar los motivos y formas que corresponden a cada uno de los vidrios, cuyas emplomadas y negras líneas de unión también se han reflejado sobre el dibujo. La magnitud de la vidriera exige colocar el papel sobre un caballete, como si de una gran pintura se tratara, retocando aquí y allá hasta completar en una amplia gama de grises, tendida entre el blanco y el negro, la que será imagen definitiva o cartón de la vidriera, aunque todavía no haya hecho su aparición el color. Al día siguiente, al amanecer, y frente a la limpia luz que invade de nuevo el taller, el pintor continúa su trabajo en medio del silencio y orden que éste exige. Primero extiende sobre la mesa una suerte de mapa mudo de la vidriera en el que están dibujadas sus piezas. Después, a contraluz, escoge de un muestrario el color que señalará a cada vidrio, escribiendo su nombre sobre el papel o poniendo una marca equivalente como se hacía en la Edad Media. Recorta luego cada fragmento por la línea que más tarde ocuparán los plomos, de tal modo que cada uno de los papeles servirá de plantilla individual bajo el vidrio del color seleccionado. Provisto de una punta de diamante, el maestro lleva el instrumento de corte sobre la línea exterior que corresponde a cada vidrio, y así, con la misma seguridad con que estas manos antes dibujaban, ahora siluetean y cortan uno tras otro los quebradizos fragmentos de vidrio laminado. Frente al carácter mecánico y artesanal del paso anterior, el pintor vidriero inicia ahora un proceso rigurosamente artístico, como es la fijación de la composición sobre el vidrio. Es, en definitiva, el comienzo de la pintura verdaderamente dicha sobre el soporte que le es propio, el vidrio, y por un método igualmente singular, esto es, por transparencia, dejando en positivo la base lineal del dibujo del cartón. Para ello, cada maestro utiliza su propia técnica con mucho de escondida receta,
de modo que tras calcar el cartón y cubrir la superficie del vidrio con una sustancia negra adherente, comienza a marcar los campos de los que va a eliminar el oscuro fondo con pinceles de corto y duro pelo. Da la impresión de que el pincel se dispusiera a dibujar de nuevo, pero lo que realmente está haciendo es rascar la superficie para dejar en negro las sutiles líneas del dibujo final. El modo de asegurar la permanencia del dibujo sobre el vidrio es someterlo a la cocción en un horno que ya no tiene las dificultades del antiguo horno de leña. Con un potente horno eléctrico que permite alcanzar la temperatura deseada, se garantiza sin esfuerzo y con limpieza la vitrificación del dibujo, que al enfriarse ya se ha hecho solidario con el vidrio. Sobre un gran cristal plano que actuará de bastidor, y dejando ver bajo sí la plantilla general con la distribución de los vidrios, se van colocando estos para proceder a un primer montaje. Con una pasta líquida y caliente que al enfriarse se endurece, se van uniendo los vidrios entre sí y estos con el bastidor, de tal manera que permita poner vertical la vidriera y pintar sobre ella. Esta delicada operación debe ser reversible para poder desmontar los vidrios después de una nueva capa de pintura e introducirlos otra vez en el horno. De ahí que la sutura sea sutil y fácil de eliminar. Suprimidas las rebabas, el plano queda preparado para que el pintor comience a trabajar. Para esto coloca previamente el frágil pero pesado bastidor sobre un caballete vertical, como si fuera una tabla o lienzo, teniendo a la vista el cartón, que es del mismo tamaño. Sin embargo, en este punto hay que recordar que el pintor vidriero no trabaja sobre un plano opaco, como la tela o la madera, sino traslúcido, por lo que es aconsejable contar con una luz posterior para mejor medir los efectos finales por transparencia. La preparación de la llamada grisalla, que aquí consiste en una mezcla de finísimos polvos de tierras calcinadas con algo de hierro y amasada con agua y diluida más adelante con vinagre, no difiere mucho de la receta dada en el siglo XII por el monje Teófilo, quien, en su tratado sobre diversas artes, recomendaba combinar polvo de cobre, partículas de vidrio y safir griego, todo bien molido, mezclado y finalmente diluido en vino u orín. El resultado es una especie de tinta negruzca, con la que se cubre toda la superficie de la vidriera, adhiriéndose a ella después de varias manos. Una vez seca y uniformemente repartida, deja sobre el vidrio una capa grisácea y mate que permite trabajar con los pinceles siguiendo un procedimiento semejante al visto anteriormente, es decir, robando luz al fondo sin añadir pintura. Así, paradójicamente, con la grisalla puede decirse que el pintor pinta sin paleta, al tiempo que utiliza una amplia serie de pinceles con los que perfila, modela las formas y matiza el color, pero a base siempre de rebajar los fondos o de mantener la grisalla. Con la grisalla se realzan también en negativo sobre los vidrios inmediatos algunos temas de libre inspiración a los que la luz, por transparencia, dará el protagonismo correspondiente. Nuevas capas de líquida grisalla sobre la anterior permiten aumentar la gama de grises de tal modo que el pintor, con talento y un asombroso dominio del arte, acariciando el vidrio, es capaz de alcanzar sobre este cuantos matices plasmó en el cartón. Habitualmente la distancia que separa al espectador de una vidriera colocada en lo alto de una catedral impide apreciar en su justo valor la belleza que aquella encierra.
Resulta imposible percibir y adivinar desde el suelo el cuidado puesto por el artista en este o aquel fragmento, pues el pintor solo concibe su obra con la mayor perfección, al margen de que ésta sea alcanzada por humana mirada. Las operaciones vistas hasta ahora se han hecho por una cara del vidrio, esto es, por la que mira hacia el interior del edificio donde la vidriera estará siempre más protegida. Pero lo normal es que también se hagan retoques por la cara exterior, añadiendo así nuevos matices. Para ello se invierten los vidrios y se trabaja sobre la segunda cara, observando la aplicación del amarillo de plata, una mezcla de ocre amarillo y sulfuro de plata que revolucionó el arte del color en la vidriera a partir del siglo XIV. Con este paso, la composición cromática se hizo independiente del color que el vidrio lleva en su masa, al tiempo que el maestro vidriero se afirmaba definitivamente como pintor. El horno fijará de nuevo los colores y el pintor vidriero finalmente colocará en su posición correcta las piezas de vidrio. Los muchos oficios que en el arte de la vidriera se juntan obligan a volver de nuevo al fuego, esta vez para fundir el plomo que se requiere como elemento de unión de lo que hasta ahora no es sino una serie invertebrada de vidrios sueltos. En unos recipientes apropiados y después de un proceso en el que se han ido separando las impurezas que le restan maleabilidad, el plomo se mantiene en estado líquido. Con unos cazos, los ayudantes del taller vierten el plomo en ingeniosos moldes ideados expresamente para este fin, de modo que al enfriarse y desmoldar queden unos lingotes que luego conocerán un proceso de sucesivo refinamiento hasta dar con la sección y perfil deseados. Esta última fase de laminado se hace ya en frío. De ahí la importancia de la calidad del plomo para que conserve su ductilidad sin perder firmeza, pues de ello dependerá en buena medida el ajuste final de los vidrios. Los finos lingotes, debidamente lubricados con aceite, van pasando uno a uno por el torno en el que unos calibres determinan la sección elegida para los plomos, siendo característico el perfil en H como resultado de las dos acanaladuras que se necesitan para montar sucesivamente las piezas inmediatas de la vidriera. El emplomado de los vidrios es tarea paciente que el maestro deja en manos de los más jóvenes ayudantes, que muchas veces en la historia de la vidriera son sus propios hijos. Estos, en estrecha colaboración y bajo la dirección del padre, conservaron fórmulas y secretos de taller que adquirieron gran personalidad. Ahí están nombres como el de Arnau de Flandes y sus hijos, que trabajaron en Castilla, o el de los Fontanet, activos en Cataluña, para probarlo. Cada uno de los vidrios es ajustado sobre la plantilla muda entre los plomos, procurando ceñirlos bien al perfil de las piezas para evitar luego deformaciones y alabeos. Se cortan los excesos, adaptando su longitud, se repasan los bordes para que las cejas del plomo aprieten bien el vidrio por una y otra cara y se prepara todo para proceder a la soldadura. Con estaño se van uniendo luego todos los puntos de encuentro por ambas caras para pasar por último al cementado, donde con una masilla muy líquida o cemento de vidriero, compuesto con blanco de España y aceite de linaza, se rellenan todas las junturas. Un poco de serrín y un modesto cepillo para la limpieza final culminan el proceso en el taller. Si bien solo cuando la vidriera ocupe su lugar en el espacio para el que fue concebida y la luz atraviese sus vidrios, tiñendo con su magia el interior de la arquitectura, se podrá decir que la obra ha tocado a su fin. Laus Deo.